Hoy no traje mate, si no dirían toma mate el docente no trabaja, ¿sí? También podrían decir esas cosas. Pero no, sí, porque trabaja antes, durante y después, también el docente, con la modalidad de ayer. Todo lo que dijeron tienen mucha razón en parte, pero falta algo, que es lo importante del taller. Hacer actividades, trabajar en grupo, dijeron, ¿verdad? Pero ¿qué falta? Participación de todos, por eso los que están en casa tienen que tener las cámaras prendidas con esta modalidad, porque si no, no es una participación real, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo final de un taller? Porque perfectamente yo podría darles la clase de lo que vamos a dar, pero en el cual yo hablo, y ustedes escucharon y se van, ¿verdad? ¿Sí? Uno transmite. A veces hay más, menos posibilidad de interacción en las clases teóricas, a veces no. Eso depende de cómo uno lo plantea, del contenido en sí mismo, qué tan accesible o inaccesible les resulta a ustedes y de las ganas que ustedes tengan de participar, fundamentalmente. ¿Sí? Pero, ¿qué decías, Fátima, vos? ¿Qué decías? Ya está dormida. No, vamos a tratar de despertarte. Bien, bien por todos los que están prendiendo la cámara. ¿Sí? Esta cámara de acá están como media rara. Ah, bueno, está bien. Queda ahí. Bueno, así, así. Hola, tendría que hacer. Bueno, ya está. La idea del taller, además de hacer actividades, de trabajar y trabajar en equipo, y de que todos participen y que interaccionen entre ustedes, es producir un conocimiento, producir algo. ¿No? En los talleres hay producción por parte de quienes participan. ¿Sí? Si bien el disparador va a ser un video que es bastante largo, no sé si ya lo vieron, por eso los puse antes en la página, en el aula digo, la idea es que puedan producir algo. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a ver el video? Sí. ¿Y por qué lo vamos a hacer en clase? Porque los contenidos que están ahí es lo mínimo que tienen que saber de semiología del aparato respiratorio. Y para que no quede librado la voluntad de verlo, cuando quieran lo vamos a ver acá y lo vamos a analizar acá. Entonces, es medio largo, yo sé que es medio largo, pero es lo mínimo que tienen que ver y les va a facilitar mucho la lectura después del Argente Álvarez o de la clase escrita que yo les suba. Entonces, lo vamos a ver, ¿sí? Y luego vamos a volver por cada pedazo del video. Vamos a ver que la semiología del sistema respiratorio se divide, bueno, ustedes vieron los métodos clínicos. ¿Cuáles eran los métodos clínicos? Anamnesis, infección, palpación, percusión y ocultación. Por hoy vamos a dejar anamnesis. Vamos a hacer el examen físico. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hacer la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el video y después vamos a agarrar partecitas. Inspección, ¿sí? Primero unos reparos anatómicos. Vamos a ver cómo la inspección la podemos dividir en estática y dinámica, pero bueno, no voy a seguir porque si empiezo a hablar yo y no es la idea. Vamos a ir separando cada uno de los métodos clínicos, los vamos a escuchar de nuevo y ustedes van a ir anotando las cosas que les parecen importantes, el orden, ¿sí? Como también las preguntas, las dudas, que en todo caso la clase que viene las completamos, salvo que haya tiempo ahora, ¿sí? A la vez, además del video, después que veamos cada partecita, que ustedes van haciendo sus anotaciones en un cuaderno y ahí van a trabajar en pequeños grupitos, los mismos los que están en casa, les compartí un muro, ¿sí? Y así que después vamos a volcar en ese muro medio colectivamente, no todo lo que cada uno quiere, sino armar un único muro, donde esté lo que todos piensan, pero lo vamos a ordenar, lo vamos a jerarquizar y que quede puesto ahí un resumen de lo que vieron en el video. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos que hacer hoy, ¿sí? No es mucho. ¿Ah? Así que lo empezamos a ver, arrancamos. ¿Se entendió en casa lo que hay que hacer? Sí. Perfecto. Ustedes pueden, si quieren, trabajar con algún otro compañero que esté conectado, o si están con alguien juntos en el domicilio en el que estén, muy bien. Y si no, entre sus grupos de WhatsApp y eso, se ponen a laburar. Arrancamos. A ver. No obstante, los que están en casa ya saben, tienen subido el video también en el aula, así que si quieren lo pueden ver directamente desde ahí.
¿Se escucha en casa? Muy poco, profe. Ya lo sabe. Bueno, hasta ahí lo de los reparos óseos y los reparos anatómicos, lóbulos y relaciones, todo eso, bien, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué es necesario tener eso? Porque después cuando pongan el estetoscopio, tienen que pensar, ¿qué tengo ahí? ¿Lóbulo inferior, lóbulo superior? ¿Qué tengo ahí? ¿Lóbulo medio? ¿Sí? ¿No? Si yo me imagino lo que subyace, después voy a entender si encuentro un hallazgo en ese lugar que corresponda a tal lóbulo o al otro. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá?
¿Hasta acá? ¿Va claro lo que es la inspección estática y la inspección dinámica? Si yo les pregunto, si yo lo que quiero valorar es la frecuencia respiratoria y la forma de la ventilación, ustedes me van a decir dinámica, perfecto. La forma del tórax, ¿cuál era? ¿Cuál era la forma? Un cono truncado hacia arriba. ¿Sí? Bien. Inspiración. Las manos a la vez tienen que elevarse, ¿sí? Si una tiene un retraso, significará que hay una retracción ahí. Lo mismo en la base. Todas esas patologías las vamos a estudiar después. ¿Sí?
Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sienten cómo cambia el ruido cuando golpea? Cuando percute. Dicen que es como una F inspirada. Se hace como ordenada, siempre bilateral y simétricamente, ¿sí? Siempre.
Bien, antes de volver a ver parte por parte, ¿cómo ordenarían ustedes la semiología del aparato respiratorio? El examen físico, ¿no? Porque nos comimos la anamnesis, pero sobre signos y síntomas del aparato respiratorio vamos a hablar la clase que viene, ¿sí? No obstante, algunos mencionaron, por ejemplo, cuando habló de signos de dificultad respiratoria, o que también pueden encontrarlos como signos de dificultad ventilatoria, eso es una manifestación clínica también, ¿no? Puede ser signos y síntomas. Bien. También los que están en casa, ¿sí? El video no se escuchó nada, profe. Lo tienen puesto en el aula, chicos, por eso se los puse en el aula. Ya dice. Ah, ok. Les mandé un mail hoy avisándoles, porque a veces pasa eso con el audio, que a veces no se reproduce cuando se comparte la pantalla, no lo sé por qué, pero lo tienen subido en el aula, abierto ya, desde la mañana, ¿sí? Bien, en el aula también tienen otra actividad, que es un muro, ¿sí? Primero vamos a volver a, vamos a ir a volver a ver por parte y van a ir sacando las ideas principales, así que Daniel, si querés, vas mirando el video en el aula, ¿sí? Bueno, Acceda al campus y anda mirando el video ahí. Silenciate nomás para que no salga el sonido, ¿sí? ¿Ah? Bueno, ¿quieren ordenar un poco las ideas? Primero, las vamos anotando acá, si quieren, las van anotando en el cuaderno, o si no, vamos repasando los distintos apartados del video, van jerarquizando un poquito las ideas y después las cargamos en el muro, como ustedes quieran. ¿Cómo quieren ustedes? Los que están en casa. Pueden acceder al muro como para ir poniendo las ideas. ¿Qué pueden poner? Si bien el muro van a ver que está dividido en... Está dividido en distintos apartados, entonces también en
En el muro le pusimos distintas, ya empezaron a colocar, distintas. Bien, ya arrancaron. ¿Arrancaron acá? Cuando participan en el muro, nombre y apellido, por favor, ¿sí? Nombre y apellido, ¿sí? Así ya sabemos quién participó, ¿está? Y acá van a ir poniendo, ¿sí? Las ideas que tienen. Lo mismo que preguntas, porque seguramente no saben lo que es bien un EPOC, no saben bien lo que es un efisema subcutáneo, también se mencionó neumotórax, neumonía, ¿sí? Derrame pleural, muchas cosas se mencionaron, atelectasia, ¿sí? Que posiblemente no sepan lo que es eso, entonces por ahí dificulte comprender el concepto de lo que se escucha o del ruido que se reproduce cuando se percute, ¿sí? O porque eso hay matidez, o porque hay sonoridad o timpanismo. Así que también, si eso surge como duda o como pregunta, también las pueden colocar en el muro, ¿está? ¿Sí? Así que si les parece primero de lo que vimos, así un primer vistazo, ¿qué recordamos? Recordamos, medio ordenadamente las ideas. Inspección, tenemos dos, dinámica y estática. Muy bien. Características de cada una de ellas, ¿alguien que hable de la inspección estática? Lo mismo en casa, si hay alguien que quiere hablar de la inspección estática, ¿qué veíamos? La forma del tórax, ¿y qué más dentro más de la forma? Si presenta alguna deformidad, si presenta alguna asimetría, si presenta escoliosis, ¿qué más? El esternón, si se encuentra hundido, ¿sí? O se encuentra salido hacia afuera, que es carinado, ¿no? Como el pollo, ¿no? Como pecho de pollo o hundido. Algunos antes llamaban zapatero eso, ¿no? El zapatero se ponía las cosas, ¿no? Pero esto es congénito, digamos, se nace así, ¿está? O en el desarrollo se pone así. Pero que no tenía incidencia en otra cosa, una patología de base, sino que son las formas del tórax, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más hablaba? Hay una relación entre los diámetros que es importante, ¿no? Anteroposterior, transversal y vertical, ¿sí? ¿Y qué relación tenía que haber en el anteroposterior con el transversal? ¿Cuál es mayor? Miremos no cada uno. El transversal. Hay algunos pacientes que presentan como invertidas estas relaciones y tienen un diámetro anteroposterior igual o mayor que el transverso. ¿Sí? ¿Recuerdan por qué decía eso? Un tórax, ¿eh? Claro, por una alteración pulmonar que en realidad, por ahí escuchaste deficiencia, pero es enfisema, muy parecido. Enfisema pulmonar, ¿sí? O pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos pacientes presentan una obstrucción permanente y que además va evolucionando de la vía aérea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Después vamos a estudiar bien la fisiopatología, pero estos pacientes generalmente son pacientes fumadores, ¿sí? Tienen como antecedente el haber fumado, la mayoría de ellos, aunque puede ser también por causa genética, por falta de una enzima, no importa ahora. ¿Qué es lo que retienen? ¿Qué es lo que tienen dentro? Son pacientes que parece que están sin inspiración permanente. ¿Qué tienen? Mucho qué. Dentro del pulmón. Aire. ¿Mm? Y ahí decía, porque ustedes lo vieron en fisiología, que aumenta su volumen residual. Eso es expensa de que aumenta su volumen residual y su capacidad residual funcional. Están llenos de aire. ¿Ah? ¿Mm? Y tienen ese tórax en tonel, ¿no? Algunos años preguntaba, antes preguntaba lo que es un tonel y sabían. Algunos años preguntado qué es un tonel y no saben. ¿Ustedes saben lo que es un tonel? Claro. ¿Por qué? Eso viene de la producción de qué, para que sabe qué es un tonel, ¿eh? La producción de qué, los toneles. ¿Saben dónde han visto toneles? ¿No han ido a esos bares donde hay unos cosos así medio redondos, volados, de madera, que los convierten en asiento y demás? Claro, esos eran los toneles, ahora convertidos en esto. Porque también la producción vitivinícola, si bien aún se sigue teniendo en guarda al vino en toneles de madera, ¿sí? Incluso maderas de Francia y no sé qué más, depende de la madera, el sabor que tiene el vino, hay que catar bastante para darse cuenta, por eso se lo huele y todas esas cosas, ¿sí?
están siendo reemplazados por los grandes cilindros de acero inoxidable. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de visitar las bodegas y demás, o verlas, ¿sí? Bueno, pero antes, estamos hablando de cuando se puso este nombre de tonel, el vino se guardaba en esos toneles, ¿sí? Y los toneles tienen esta forma así. Entonces, el tórax de esas personas, la observación empíricamente que hacían en su momento, semejaba ese tonel. ¿Ah? Bien. Entonces, en el enfisema vamos a ver que hay una dilatación permanente de los espacios aéreos más allá del bronquíolo terminal, que como dije al principio, eran a partir de donde era la zona respiratoria, la zona donde hay intercambio. Bien. ¿Qué más? La inspección, entonces, tener en cuenta eso de los diámetros. Y además, bueno, eso es toda inspección estática. También vamos a ver el color de la piel, si hay cianosis, si hay heridas. Yo tengo un paciente que tiene una toracotomía o que ve una cicatriz de alguna cirugía. También puedo imaginar o puedo preguntar qué antecedente patológico ha tenido. Bien, o quirúrgico, etcétera, etcétera. ¿Qué más tengo que ver? La inspección dinámica. La inspección dinámica que veíamos. La frecuencia respiratoria. Otro, ¿cómo cuento la frecuencia respiratoria? Otro, ¿cómo cuento la frecuencia respiratoria? Coloco la mano sobre el tórax, cada vez que eleve, voy a tener una inspiración. ¿Sí? Y ahí dice que en lo posible, mientras le preguntamos cuántos hijos tenés, dónde viví, qué te gusta hacer, ¿no? Coloco la mano y entonces no le digo, te voy a contar la frecuencia respiratoria. Entonces, uno se pone en situación, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ese modo bloqueamos el hacer algo como que tiene que responder ante una prueba que están haciendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora llegamos, ¿sí? Para contar la frecuencia respiratoria eso no es necesario, eso va a ser necesario para otra situación. Llegamos después, ¿sí? Pero también puedo contar la frecuencia respiratoria mirando si se eleva el hombro, o sea, cada uno, si el paciente está en decúbito, vamos a ver si se eleva, si es un niño, vamos a ver que los niños tienen una respiración diafragmática casi absoluta, vamos a ver que sube y baja el abdomen, ¿no? ¿Y qué más en la inspección dinámica? ¿Qué más? ¿Eh? El tipo, ¿y qué tipo podríamos encontrar? Costal superior en las mujeres, ¿sí? Y costo abdominal o diafragmática en los hombres. Y en los niños casi exclusiva diafragmática. Si tienen un niñito en la familia o algo, mírenlos, van a ver que respiran todo como así. ¿Sí? Y a su vez, ¿qué más? ¿Por qué no está dicho ahí? ¿Cómo más podemos respirar? ¿El aire por dónde entra? ¿Por dónde entra el aire? ¿Por dónde entra el aire? Ya les respondí. Por la nariz. Siempre respondo, siempre respondo. No me hago lo mismo, les pregunto y lo respondo. Entra por la nariz. ¿Sí? Generalmente la respiración puede ser nasonasal, ¿sí? O nasobucal, pero hay quienes respiran solo por la boca. ¿Sí? Lo van a observar en niños que tienen amigdalitis, ¿sí? O son niños que tienen sinusitis, ¿sí? Que son respiradores bucales. ¿Ya? Se deforma también la disposición de los dientes. ¿Sí? El pecho, trauma, un montón de otras alteraciones que muchas veces después las tratan con RPG. ¿Ah? Bien. Entonces también vamos a mirar eso, aunque en el video no está. ¿Sí? ¿Ah? Bien, ¿qué más? Luego seguimos con la palpación. Ajá. Y en la palpación, ¿qué palpamos? Muy bien, ubicamos el ángulo de Luis. ¿Para qué nos sirve ubicar el ángulo de Luis? Hay quienes tienen la prominencia bien marcada, hay quienes no. Yo por más que me lo busque, no lo encuentro. ¿Está? Palpo ahí y lo que tengo al lado es el cartílago de la segunda costilla. Entonces hacia abajo tengo el segundo espacio intercostal, hacia arriba el primero, y así voy contando. Lo que sigue es la tercera costilla, tercer espacio. Lo que sigue es la cuarta costilla, cuarto espacio, ¿sí? En las mujeres tengo que ir abriendo la mano, porque me encuentro con la mama, ¿sí? Pero en los hombres puedo seguir por la línea, digamos, para externar o medio clavicular, palpando. ¿Estamos? ¿Sí? Y además tenemos otra referencia ahí, ¿no? Que nos serviría para cardiovascular. En el quinto espacio, ¿qué era lo que teníamos cardiovascular? El pezón. ¿Y qué teníamos por dentro de la línea hemiclavicular? El ápex, el choque de la punta. ¿Ustedes tuvieron el práctico hoy? ¿De semios? No, mañana. Está bien. La D, esa que pasó a los martes. Bien.
Muy bien, entonces palpamos los espacios, palpamos las costillas. ¿Y qué más palpamos? Lo que palpamos en todos lados, en cualquier parte del aparato locomotor que tocamos. ¿Qué buscamos? Ganglios, perfecto, ¿sí? Sobre todo en la zona axilar y supraclavicular, muy bien, podemos palpar el cuello también. Imagínense que cada vez que hay una infección de garganta, vieron que tenemos los ganglios infartaditos. Bien, bien, bien. ¿Qué más? Si hay fractura a nivel de la costilla, si hay dolor, ¿sí? Un herpes zóster también puede dar dolor, ¿sí? ¿Qué más? El dolor, si es bilateral, si es unilateral. ¿Qué más? Palpamos las apófisis espinosas, tenemos que palpar. ¿Y cuál vamos a ubicar primero? Dice que lleven un metón. La prominente, o C7, ¿sí? Podemos palpar a partir de ahí, ubicar todas las apófisis espinosas. ¿Sí? Muy bien, toda la escápula, la espina de la escápula, el borde interno de la escápula, entre la apófisis espinosa y la escápula tenemos la línea paravertebral, eso nos va a servir de guía después para percutir, para ajustar, ¿sí? Va a ser como nuestro caminito, nuestro mapa. Bien, ¿qué más? La palpación. Hoy dijeron. Porque en semiología respiratoria me parece como fácil, porque el video está como fácil en el vocabulario. Hay un montón de vocabulario nuevo, ¿sí? Y un montón de cosas que en los métodos clínicos por ahí antes no mencionamos. Y hoy alguien mencionó la palpación, lo mencionó antes, la infección, pero acá, ¿qué más palpamos? Cuando contábamos la frecuencia respiratoria, alguien dijo tal cosa. Y dije, no, ya va a ir. Lo del 33. ¿Mm? Entonces acá es donde le pedimos a la persona que diga algo con R. 33, ferrocarril. ¿Mm? Pónganse la manito, pónganle la mano a otro, a un compañero, porque uno mismo es más difícil. Pónganle la mano a que está atrás o adelante y pídale que diga 33, ferrocarril. A otro. Los prácticos hay que hacerlo. 33. Tomen aire y entonces después con un buen volumen aéreo digan 33, ferrocarril. O acá también pues. ¿Qué es eso? Lo ideal es que la mano no esté sobre una remera, ¿sí? No lo vamos a hacer acá, pero lo ideal es que esté sobre la piel directamente, porque siempre que yo interpongo algo, eso o amortigua el sonido o la vibración, ¿sí? ¿Ah? ¿Eh? 33, eso puedes palpar acá. La palpación, lo que vamos a palpar es eso de los 33, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué pasa cuando yo hablo? Se transmiten las vibraciones vocales, ¿sí? Que nuestras cuerdas vocales van a vibrar y esa vibración se transmite a través de las vías aéreas y se puede percibir o sea, transmite a la caja torácica, porque es todo como una caja resonante, como la de la guitarra, decirlo, ¿sí? Y lo podemos palpar. ¿Sí? Y entonces vamos a palpar 33. Si yo la siento, si no la siento, 33, significa que en ese lugar están abolidas, ¿sí? O disminuidas. ¿Por qué? Porque están manejando poco volumen y no se está transmitiendo bien. O pueden estar obstruidas las vías aéreas y entonces no llega a la periferia para que yo las pueda palpar. Muchas patologías cursan con eso. Por ejemplo, telectasia, donde yo tengo un colapso en una zona del pulmón y entonces ahí no va a llegar aire, no va a vibrar y no se va a sentir, ¿sí? En la telectasia yo tengo un colapso. ¿Vale? Después lo vemos esto, ¿sí? ¿Está? Yo tengo una zona que se colapsa, ¿sí? Pero la vía aérea que tiene que llevar, acá, está obstruida, ¿sí? ¿Sí? Se colapsó. Sí, es muy malo mi dibujo. Después puedo tener una situación en la que, vamos a hacerlo acá, una situación en la que yo tenga las vibraciones vocales aumentadas, ¿sí? Porque, bueno, esto se sigue ramificando, ¿sí? Y tengo acá un proceso neumónico, una neumonía, donde tengo una inflamación, ¿sí? Del parénquima pulmonar. Y ese
parénquima pulmonar se llena de líquido, producto de la inflamación. No me juzguen por mis dibujos, ¿sí? Yo no los voy a juzgar a ustedes en los exámenes cuando dibujo, ¿está? Pero ¿qué pasa? Acá el bronquio acá está obturado, ¿sí? Muchas secreciones, algo y se colapsó y no hay aire, entonces no se transmite la vibración vocal. Acá el bronquio está abierto, ¿sí? El bronquio está abierto, pero alrededor todo el parénquima pulmonar está condensado, ¿sí? Está solidificado, por así decirlo. Y las vibraciones vocales en ese contexto se transmiten mejor. Entonces yo coloco la mano en la zona donde está la neumonía y de 33 y suena más. Tampoco una cosa que me mueve la mano, yo exagero. Pero ¿se entiende? ¿Mm? Tengo una zona condensada con un bronquio aéreo libre, ¿sí? Con un bronquio que entra y sale aire, ¿sí? Entonces se transmite. Si esto se obtura, ya deja de producirse la vibración. ¿Estamos? Muy bien, vamos a borrarlo. Bien, ¿qué más? Vibraciones vocales, entonces. Es la transmisión de la vibración vocal hacia la periferia y lo puedo percibir en la superficie de la caja torácica con mis manos. ¿Cómo lo voy a palpar? Con la palma de la mano. Pero también se pueden palpar con el borde cubital, ¿sí? Sobre todo en esta zona. Yo puedo poner el borde cubital de las manos. Pues así la mano agarra un poco de costilla, un poco de la columna, un poco de la cápula. Entonces ubico mis bordes cubitales de las manos. Y con eso percibo muy bien las vibraciones vocales. Además puedo delimitar con mayor justeza cuál es la zona donde está aumentada y disminuida o abolida. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Qué más? Nos comimos algo en la inspección. Yo lo mencioné y después me olvidé. ¿Qué más en la inspección dinámica? Volvemos para atrás. ¿Qué más en la inspección dinámica? A ver los que están en casa, en la inspección dinámica nos comimos algo nosotros. A ver. No. Ahí está. Perfecto. Signo de dificultad respiratoria. Se evidencia con la utilización de la musculatura accesoria. Puso acá alguien. Vaquito Enzo. Depresión subcostal intercostal. Depresión supraclavicular y aleteo nasal. Es común observarlo en revisaciones de POC, crisis de asma y otras enfermedades respiratorias agudas. Miren, porque en el video este, eh, saqué todo. En el video este, el señor que está respirando finge, ¿no? No. ¿Cómo lo abro, Ulises? Hay que abrir de nuevo, bueno, no importa, vamos a hacer. Yo les quiero mostrar otra cosa en realidad. Esto es un tiraje. ¿Lo ven? ¿Observan? A ver si hay otro que se note más. ¿Sí? ¿Se observa? Es un tiraje costal verdadero. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa en el tiraje subcostal?
Vamos a ver una inversión. Normalmente cuando uno inspira, el abdomen se expande, ¿sí? ¿Ah? Se expande el tórax. Acá sucede al revés. Cuando inspira, se hunde, ¿sí? Y se hunde la zona subcostal, incluso cuando es más grave, se hunden los espacios intercostales, como que se chupan, en vez de expandirse, como que se retraen, ¿sí? Además puede aparecer uso de la musculatura accesoria, ¿sí? En la inspiración y aleteo. También en YouTube hay de IEPI, van a ver unos videitos también, todos niños, van a ver el aleteo nasal. ¿Qué significa eso? ¿Está haciendo qué esa persona? Mucho esfuerzo para entrar aire. Mucho esfuerzo para mover ese volumen de aire que necesita meter adentro. Generalmente en patología obstructiva, por eso lo van a ver en una reagudización de asma o una reagudización de POC, ¿sí? Son patologías que cursan con obstrucción de la vía aérea, ¿tá? Así que esos son los signos de dificultad ventilatoria, ¿tá? Muy bien, ¿qué más? Hicimos entonces, volvimos a infección, pasamos por palpación y ahora ¿qué nos queda? La percusión. Percusión. ¿Cómo era la percusión? ¿Eh? Colocamos los dedos, un dedo flexímetro, ¿sí? Ya lo vimos en métodos clínicos, lo vimos cuando vimos cardio de vuelta, ¿sí? Recuerden que el dedo flexímetro tiene que quedar bien plano, ¿sí? No puede quedar así, no puedo hacer así tampoco, ¿sí? Bien plano, apoyo toda la mano, pero ese dedo lo apoyo en el espacio y ahí percuto, ¿sí? Sobre todo en lo que es la articulación interfalángica distal, ahí, con el dedo medio, con el dedo anular de la otra mano. Y no muevo eh, todo el brazo, sino que trato de mover la muñeca. A mí me resulta bastante incómoda esta posición, pero es ahí. ¿Está? ¿Sí? Bien. Y percuto entonces en los espacios intercostales. Y aquí empiezan a aparecer un montón de cosas que empiezan a complejizar la cuestión de la semiología del aparato respiratorio. ¿Qué ruidos escuchamos? Porque cuando yo percuto, provoco un sonido que refleja lo que tengo por debajo de la zona que percuto, ¿no? Abajo tengo órganos, por eso las primeras diapositivas representan dónde está el pulmón, dónde está el corazón, dónde está el hígado, incluso dónde está el estómago. ¿Sí? Porque en función de esos órganos que yo tengo abajo y el contenido que cada uno de estos tiene, la percusión me va a reproducir, me va a provocar ruidos diferentes. ¿Tá? Partamos de que si tengo un pulmón aireado, ¿qué ruido voy a tener? ¿Cómo? Sonoro. ¿Está? Sonoro. ¿Tá? Muy bien. ¿Qué pasaba cuando tengo abajo un órgano macizo? Matidez. ¿Qué iba a pasar cuando, ejemplo, el hígado o el corazón? Los riñones en la parte posterior. ¿Y en el estómago era macizo? No, era hueco el órgano. Por lo tanto, el ruido va a ser timpánico, porque tiene aire. ¿Sí? Otro día decíamos, tómense una Coca-Cola, una latita entera, y después percútanse en esta zona y van a sentir timpanismo. ¿Sí? Para poder entender cuál es el ruido. O una soda, qué sé yo. Algo con gas. ¿Sí? No más si hacen propaganda de Coca-Cola que no necesitan. Bueno. ¿Y qué pasaba cuando yo tenía, por ejemplo, tengo el hígado, ¿sí? Y antes de llegar a la zona de matidez del hígado, hay una zona que está entre la sonora y la matidez del hígado, porque hay una superposición, submatidez, ¿está? Yo siempre les digo, recuerden la matidez y la sonoridad, como mínimo, ¿no? Porque la submatidez ya es como entrar en un 9-10, digamos, ¿no? O sea, primero aprendan que hay sonoridad y a qué responde, que tengo aire en el pulmón, por eso lo voy a encontrar en algunas zonas y en otras menos, porque tengo una superposición de órganos, pero la sumatidez es eso. ¿Sí? Tengo abajo un órgano macizo, pero tengo una interposición de una parte aireada del pulmón, por eso lo voy a encontrar en las bases de acá. ¿Sí? Y también lo voy a encontrar acá en la zona del corazón. ¿Sí? Bien, sumatidez. Y el timpanismo, como dijiste vos. Hay patologías, ¿sí? Que justamente en la percusión, como método clínico, me puede dar una evidencia de que yo tengo una patología, por ejemplo, como la que vimos en mi dibujito de la neumonía. Yo tengo una neumonía, una zona que tiene que estar llena de aire, está llena de líquido, con productos de la inflamación,
y esa zona está condensada, ¿voy a tener un ruido sonoro? No, es como que el globo en vez de estar lleno de aire, está lleno ahora de agua. Voy a tener un ruido mate, mate, ¿está? Entonces se puede dar cuenta de que esa zona que debería sonar sonora está sonando mate, esa zona está ocupada, ¿está? Pasaría lo mismo, por ejemplo, si te acuerdan las dos pleuras, ¿sí? Si entre esas dos pleuras de golpe se separan y hay mucho líquido, porque tengo un derrame pleural, ¿va a sonar sonoro o va a sonar mate? Mate, ¿sí? Es como que entre una pared y otra yo tengo una columna de líquido, ¿está? Apoyamos por escuchar, cuando pongo una columna de líquido ya no escucho, ¿está? ¿Se entiende? Es distinto, escuchar es ocultación, ¿está? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Y también hay algunas patologías más raras, por ejemplo, cuando se separan las dos pleuras, pero en vez de haber agua ahora hay aire, aire, eso se llama, pues ya saben, puede haber hipersonoridad. Hipersonoridad va a haber en el caso de ese paciente que dijimos con el tórax en tonel, ese puede tener hipersonoridad, ¿sí? Pero hay una patología que se llena de aire entre las dos pleuras, eso se llama neumotórax. Hay distintos mecanismos por los cuales se puede producir, ¿sí? Pero en ese caso hay unos casos en los que el aire, por ejemplo, entra al espacio entre las pleuras y funciona como una valvulita. El aire que viene, viene del pulmón, ¿no? Como que se abre una valvulita, una burbujita, y va a pasar aire desde el pulmón hacia las pleuras. Entonces, funciona como una válvula. Pasa el aire cuando inspiro, se cierra cuando expiro. Pasa el aire cuando inspiro, se cierra cuando expiro. ¿Qué va a pasar con ese espacio? Va dando aire entre las pleuras y va a ir comprimiendo al pulmón. ¿Mm? Eso se llama neumotórax hipertensivo. En ese caso puede haber timpanismo. Pero vamos a ver tranquilos después. Los ruidos normales que tienen que buscar a la percusión es la sonoridad, ¿sí? Y la zona de su matidez normales por la presencia de los órganos ubicados, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Y qué más podíamos ver con la palpación? Habló de la matidez en la zona renal, ¿no? Que le pide que inspire normalmente y después le pide una inspiración mayor y entonces pueden bajar las bases un par de centímetros más, ¿sí? De 4 o 6 centímetros más con una inspiración profunda, ¿sí? Lo que sería el volumen de reserva inspiratorio, yo puedo bajar un poquito más esas bases. Tienen que descender un poquito más. ¿No? En los pacientes con EPOC ya lo tienen descendido, ya tienen aplanado el diafragma, porque tienen ese tórax en tonel, tienen un volumen residual y capacidad funcional aumentada, por lo tanto ya tienen descendido, no van a encontrar esto de que desciendan más las bases. ¿Sí? Bien. ¿Qué más recuerdan? Después viene otro método clínico que es la auscultación. La auscultación lo hacíamos con el estetoscopio. Muy bien. ¿Y qué vamos a apoyar? ¿La membrana o la campana? La membrana, lo más plano, ¿sí? Bien apoyada de plano sobre la piel, nunca sobre la tela, nunca, ¿sí? Siempre sobre la piel. Y tampoco es que se pone sobre la piel y abajo del corpiño, tampoco, porque la tela esa cuando yo me mueva, se va a mover y me va a generar un ruido agregado, que no es del paciente, es del exterior, ¿sí? Y vieron cómo lo agarra, ¿no? Lo agarra de la campana y lo apoya bien, ¿sí? No se agarra de la manguerita, no, eso se mueve, tiene que quedar apoyado. Si queda así y se mueve y se desliza cuando inspiro y expiro, genera un ruido que no es del aparato respiratorio. Bien. A la auscultación. Entonces, ¿qué escuchábamos a la auscultación? Acá se empieza a complejizar. ¿Qué escuchábamos a la auscultación? ¿Cómo? Lo primero que hizo fue ponerlo en la tráquea, es verdad, acá. Sí lo puso, ¿no? ¿Y qué ruido se escuchaba ahí? Fuerte, despacito, suave, fuerte. El aire como turbulento, ¿no? ¿Sí? ¿Y se escucha cuando inspira? ¿Se escucha cuando expira o se escucha las dos veces?
ambas cosas. Generalmente se escucha cuando inspira, tiene una breve pausa y cuando expira. ¿Sí? A ver si podemos entrar de vuelta acá. Sí. Bien. Y cuando expira. Ese ruido es normal ahí. Esto grábenselo, es normal acá. Es normal acá. Y no se escucha en ningún otro lugar que acá. ¿Tá? Sí, porque hay patologías que va a pasar. Ese ruido se escucha acá, o se escucha acá, o se escucha acá, o se escucha donde sea. ¿Qué es? Es patológico. Bien. Y se llama, dijimos que este ruido era fuerte, turbulento, como un soplo, ¿no? Entonces se va a llamar soplo, ¿está? Pero ya vamos a llegar ahí. Entonces escuchábamos un ruido, que era este que escuchaba acá en la tráquea. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese ruido? Laringotraqueal, ¿no? Es fácil, porque tiene que ver con la zona, ¿sí? Bien. Luego pusieron los agregados, internos del cuerpo, como los ruidos cardíacos, en el respiratorio y otros ruidos corporales. Se utiliza para obtener información sobre el funcionamiento de los órganos internos y el sistema respiratorio. Un ejemplo de síntoma puede ser la crepitación. Se puede indicar la presencia de fluido en los pulmones, ya sea por edema pulmonar o neumonía. Se utiliza la técnica dígito digital. A ver, acá tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos acá? En este comentario. Es de percusión. Así que Profe, anónimo que haya puesto acá esto, ¿sí? profe, ese lo puse yo, pero lo puse sin querer, era para percusión, sí. Perfecto, pasalo a percusión, porque está No me bien, deja, pero no va ya lo ahí. intenté. Elimínalo, eliminalo, Ya, eliminate y volvé a escribirlo. Copialo, eliminalo y dale, volvé a pegarlo. ¿Sí? No hay problema. dale. Esa es la idea, que después cuando veamos el muro, si hay algo que está errado, ustedes lo corrijan. Esto no corresponde acá, porque es fundamental que ustedes tengan bien en claro los métodos clínicos. Porque en muchos escuchamos ruido, reproducimos ruido, provocamos ruido, percibimos vibraciones y llega un momento que se les confunde. En métodos clínicos dicen que hay sonoro a la auscultación, dicen que hay matidez a las vibraciones vocales, se equivocan, ¿sí? Pero tiene que quedar bien claro el método clínico y lo que provoca o lo que se percibe en cada uno de ellos, ¿sí? Y no confundirnos. Bien. Entonces, tenemos ruido laringotraqueal, ¿sí? Este lo vamos a correr del lugar. Hay 3 ruidos respiratorios. Laringotraqueal, flujo de aire turbulento, murmullo vesicular, que es más suave, de baja tonalidad, y el broncovesicular, que es una superposición de estos 2 ruidos. Entonces, si al primero lo vamos a escuchar acá, en las grandes vías aéreas, a lo que es el murmullo vesicular lo vamos a escuchar en todo el pulmón, en todo lo que le llaman algunos las playas pulmonares, pero sobre todo en las zonas axilares donde más claramente lo vamos a escuchar, pero también en la parte anterior, en la parte posterior, ¿sí? El bronco vesicular, que es una mezcla de los dos, lo vamos a escuchar justamente donde se superpone la bifurcación de las vías aéreas y el pulmón. Por eso es una mezcla de los dos. Y lo escucho tanto en inspiración como en expiración, ¿sí? Al murmullo vesicular, ¿qué era el murmullo vesicular? ¿Se acuerdan? ¿Qué representaba? Sonido suave de baja tonalidad, murmullo vesicular, siempre de forma comparativa. Estamos con las alteraciones del murmullo vesicular. Murmullo vesicular, ¿qué representa? La distensión de los alvéolos cuando entra el aire. Entonces va a ser un ruido que vamos a escuchar, sobre todo en inspiración y el primer pedacito de la expiración. En ese tiempo, en lo que es el ciclo inspiratorio-expiratorio, lo vamos a escuchar en toda la inspiración, ¿sí? Y una partecita de la expiración. ¿Sí? Laringotraqueal en la inspiración, pausa y en la expiración. ¿Sí? Y al otro, al broncovesicular, tanto en inspiración como expiración, si pausa en el medio. ¿Está? ¿Sí? Bien. Entonces podemos tener, nos falta ubicar el broncovesicular. ¿Dónde iba a buscar el broncovesicular? Donde había superposición. ¿Cuáles eran los lugares donde se iba a escuchar el broncovesicular? Ah, en la zona, digamos, ustedes imagínense la bifurcación de la tráquea, ¿sí? Lo vamos, claro, escuchar en esa zona, los primeros espacios intercostales en ambos lados, ¿sí?
Y atrás también lo vamos a escuchar. ¿Estamos? En la zona interescapular, sobre todo en la parte superior, por lo que sería por arriba de la espina. ¿Ah? Imagínense anatómicamente cómo está y lo van de la fosa supraespinosa. Ahí lo van a ubicar. Muy bien. Cuando yo escucho entonces ese laringo traqueal en una parte del pulmón que no tiene que estar, es un soplo. Entonces, ¿dónde voy a escuchar el soplo? En esa neumonía, ese dibujito que yo les hice todo condensado, que tengo un bronquio permeable, ese aire va a entrar, va a hacer turbulencia, tiene alrededor pura condensación y va a salir, y que va a generar un soplo. Se llama soplo tubárico, porque adentro un tubo. ¿Sí? Hay otros soplos, que no viene al caso, soplo anfórico, que se escucha, ¿vieron cuando uno agarra una botella y sopla? Ese ruido que se genera, eso se llama más o menos así, el soplo anfórico, y eso se escucha en la ocultación cuando hay grandes cavernas tuberculosas. Pero como hoy por hoy no se llega con la tuberculosis a esos estadios, es difícil de observar, ¿no? Porque se trata. Y podemos tener otro soplo. Ahí está. Ahí lo pasaste. A Marina, ahí Sí, lo pudiste pasar. Perfecto. sí, ahí pude. Perfecto, muy bien. Muy bien. Y el otro soplo que podemos escuchar, el otro soplo que podemos escuchar es un soplo parecido al tubario, pero se escucha mal. El tubario se escucha más en inspiración, en la expiración también. El otro soplo que se puede escuchar, se escucha más que nada en expiración y le llamamos compresivo o en... Sí, sí. Que es cuando hay un derrame pleural entre las dos líquidos, ¿sí? Entonces inspiro y cuando expiro eso empuja al pulmón y el aire sale enviado con mayor velocidad y pasa por las vías aéreas y hace ese ruido como un soplo en esto. O sea, es aire turbulento siempre los soplos. Así como en lo cardiovascular los soplos son turbulencias del flujo sanguíneo, acá también. ¿Tá? ¿Vamos hasta acá? O muy complicado? ¿Bien? Bueno, perfecto. Entonces, teníamos aquí, Camila puso, que tenemos el soplo laringotraqueal, el murmullo vesicular y el sonido broncovesicular. Entonces, el murmullo vesicular lo podemos encontrar normal, ¿sí? O lo podemos encontrar aumentado, disminuido o abolido. Es lo primero que tenemos que ocultar. Antes de empezar a encontrar ruidos agregados, murmullo vesicular. ¿Está? ¿Está aumentado? Hay ciertas patologías que respiran con mayor fuerza que pueden estar aumentados. O, por ejemplo, un ejemplo que ustedes pueden encontrar, inclusive ocultar o ocultar a un compañero, si hacen actividad física o algo, después escúchense, van a ver que su murmullo vesicular suena distinto, porque están movilizando mucho más volumen. ¿Está? Bien. Murmullo vesicular puede estar abolido cuando, por ejemplo, en esa neumonía, el murmullo vesicular en esa zona que está condensada, va a haber un despegamiento, va a haber de que los alveolos que entra aire, está lleno de líquido, el murmullo vesicular va a estar abolido. ¿Tá? Si tengo una obstrucción de la vía aérea y no llega aire, el murmullo vesicular, ¿cómo va a estar? Disminuido o abolido. ¿Tá? Bien. Y después dijeron que podía haber ruidos agregados. A ver si alguien puso por acá. Acá agregaron ruidos agregados al murmullo vesicular. Estos pueden ser secos y húmedos. Los secos se escuchan cuando hay obstrucción bronquial por las vías aéreas estrechadas y los húmedos se escuchan cuando hay presencia de secreciones en los bronquiolos o por el colapso y apertura de los alveolos. Bien, Paula. ¿Qué más pueden agregar a eso? Podrían agregar algo más, ¿no? Aquí hay algo más de Victoria. Estos, sibilancias de roncus, ¿serían secos o serían húmedos? Secos, ¿está? Muy bien. ¿Qué características tienen? Según lo que escucharon. A ver, ¿cómo? Vías aéreas estrechadas. Los secos, a su vez en los secos también podemos tener dos distintos. El roncus y el silbido que se llama sibilancias. ¿Sí?
las sibilancias se van a dar sobre todo por la estrechez de la vía aérea, ya sea porque está contraído el músculo liso de la vía aérea, como sucede en el asma bronquial, o porque hay un edema, ¿no?, de la pared del bronquio, pero todo lleva a que disminuya la luz y se obstruya la vía aérea. Entonces, cuando el aire tiene que pasar por ahí, imagínense, a ver, ¿nunca les pasó de andar en el auto que se les rompa un vidrio o algo y ustedes le ponen una cinta, algo? Suena todo el tiempo. Eso es lo que le pasa a las vías aéreas. Cuando pasan en un lugar así estrechado, vibran, ¿sí? Y esa vibración es la que se transmite como un silbido. ¿Tá? Generalmente esas sibilancias que se dan en el asma bronquial, sobre todo, las vamos a escuchar sobre todo en la expiración, ¿sí? Sobre todo. Y por lo tanto, como lo que yo tengo, lo que ustedes dijeron, una obstrucción, igual no me ven acá, una obstrucción de la vía aérea, ¿sí? ¿Qué va a pasar si yo toso? ¿Qué va a pasar si yo toso? ¿Se van a modificar o no? No se van a modificar, ¿sí? Los roncos, que son los otros que mencionaste, que son secos, también puede haber obstrucción del bronquio, puede haber secreciones, ¿sí? Que no son generalmente tan móviles, se pueden escuchar tanto en la inspiración como en la expiración, en la bronquitis, por ejemplo, las bronquitis crónicas y broncus, y esto se pueden movilizar a veces con la tos, y sobre todo si el paciente se hidrata bastante y después tose. ¿Tá? Y después tenían, además de los secos, tenían otros más. Hay secos, hay húmedos. Dentro de los húmedos, ¿cuáles teníamos? Piénsenlo así a los ruidos, que es más fácil para mí la clasificación. Yo tengo ruidos que se pueden generar en los bronquios, ruidos que se pueden generar en los alvéolos, ¿no? Entonces, entre los húmedos, teníamos ¿cuántos? 2 también. En realidad, si agarran los libros, tienen la clasificación de la burbuja chica, burbuja grande, burbuja mediana. Olvídense si pasen por alto esas clasificaciones. Entre los húmedos tenemos 2. Y como explica ahí de una forma muy sintética, unos que se producen en los bronquios y otros que se producen en los alvéolos, ¿sí? Los que se producen en los bronquios tienen que ver con que hay fluido dentro del bronquio. ¿Sí? Por ejemplo, una bronquiolitis, una bronquitis. Entonces, entra y sale el aire, tanto en inspiración como en expiración, y ese aire tiene que pasar por ese fluido, por como si fuese secreciones más fluidas, y hace un ruido de burbujeo. A eso le llaman subcrepitantes. ¿Sí? Algunos le llaman estertores a burbuja. Porque ustedes imagínense que como una pajita dentro de un vaso con agua con un chico que está burbujeando, es como ese ruido. ¿Tá? Se originan en los bronquios, entonces las vías aéreas, y esos son por presencia de, de mucosidad, de fluido. ¿Tá? En cambio, a nivel alveolar, yo también puedo tener ruido. ¿Sí? Realmente cuando esos pulmones están llenos de líquido, cuando hay un edema en el parénquima pulmonar, ¿sí? O al principio de la neumonía, que yo tengo este proceso inflamatorio que se está generando en el parénquima, entonces al principio se empieza a generar líquido, después ya no está totalmente condensado, ya no va a haber más ese ruido, y al final, cuando empieza la fase de reparación, que se empiezan a reexpandir los alvéolos, voy a volver a tener ese ruido, que son los crepitantes, estos. Agarran los que tienen pelo cerca de la oreja y hagan así, ese ruido, ¿sí?, de crepitante, se va a escuchar. ¿Cuándo? Al fin de la inspiración. Al principio no inspira, y al fin, cuando se despegan los alvéolos, ¿sí?, en ese medio que hay líquido, se escucha ese ruido de crepitante. Lo normal es no tener crepitante, tener ese murmullo vesicular normal. Cuando al murmullo vesicular se le agrega al final ese ruido de crepitante, después yo le subo varios audios con ruidos para que se vayan familiarizando, eso es un crepitante. ¿Sí? Ese tampoco se va a modificar con la tos. Porque yo voy a toser, yo voy a mover lo que está en la vía aérea. El subcrepitante puedo moverlo con la tos, pero el crepitante, el que se genera a nivel del alveolo, no lo voy a mover con la tos. ¿Tá? Por más que tosa, no lo voy a movilizar con la tos. ¿Tá? No es un proceso que yo pueda expulsar por el mecanismo de la tos. Muy bien. ¿Y algo más? ¿Lo hayamos visto? ¿No? Entonces yo digo mate. ¿A qué me estoy refiriendo? Si usted va a una historia clínica que dice presenta matidez, pero no les dice, no le aclara qué método clínico es, porque no le va a aclarar. Percusión, ¿está? Si dice vibraciones vocales están presentes. Vibraciones vocales están presentes. Palpación, ¿sí? Si dice que hay una buena expansión de las bases y de las
y de lápices. Inspección, sí, acompañado de palpación, ¿está? Porque se toca, ¿está? Ustedes van a encontrar que se también puede palpar la elasticidad y ese tipo de cosas, pero convengamos que la elasticidad hasta cierta edad, pues, es difícil, ¿está? Si digo timpanismo, percusión, si digo crepitante, presenta crepitantes en ambas bases, auscultación, ¿está? Se tienen que familiarizar con eso y no confundirse con eso. ¿Ah? Porque por ahí en un examen dice una pregunta. Al evaluar a María, papá se encontraron su crepitante vivasale. Responda a qué método clínico hacemos referencia. Se le pone de infección, palpación, ocultación y ponen percusión, ponen infección, no. Los métodos clínicos, bien clarito, primero lo normal, lo que en cada método clínico, en la normalidad tengo que buscar. Entonces, con cada patología vamos a ver cómo se encuentran alterados esos hallazgos cuando hay patología, ¿sí? Y depende de la patología de base, va a haber distinto ruido, ¿sí? Porque genera distintas cosas, ¿sí? Bueno, repasamos el cuadrito. ¿Qué tienen que hacer ustedes en casa? Volver a mirar el video, ¿sí? Repasar o corregir lo que sus compañeros han puesto, poner más si quieren, ¿sí? Proponer algún orden jerárquico si les parece. Y también, si ustedes quieren algo que no entendieron, pueden poner una pregunta, ¿sí? No obstante, recuerden que las patologías las van a estudiar, las vamos a estudiar, ¿sí? ¿Está? Signos y síntomas. Les subo las clases de signos y síntomas del aparato respiratorio hoy. Las clases están escritas, cada página es un síntoma distinto, ¿sí? O signo distinto, y los charlamos a todo eso el jueves, ¿está? Y terminamos con semiología del aparato respiratorio. Después retomamos cardiovascular y las patologías respiratorias, ¿sí? ¿Por qué adelantamos el tema? La comisión de hoy, de trabajos prácticos de cardiovascular, realizó todo. Tomaron la presión, tomaron el pulso periférico, terminaron el práctico de cardiovascular. La semana que viene arrancan con respiratorio. Por eso desarrollamos los contenidos. Las otras comisiones van a ver si alcanzan a hacer todo en una semana, genial, y si necesitan tomarse 2 semanas no va a haber problema. ¿Está? Pero por las dudas adelantamos ¿está? Respiratorio. Bueno, chicos, ¿quiénes participaron de los que están acá en el muro? ¿Ninguno? Está bien, participaron acá. Si quieren y si pueden, por favor, aporten al muro lo que les parezca. Ustedes pueden moverse del video y buscar más información, sí. Ustedes pueden completar con alguna otra cosa, sí. Ustedes encuentran algún video sobre los signos de dificultad ventilatoria y quieren agregarlo porque les parece que es mejor que lo que muestra el video, lo pueden agregar. Pueden agregar un enlace de YouTube, pueden agregar un video, pueden agregar una imagen, por ejemplo, en lo que es semiología del aparato de auscultación, lo que es auscultación, cuando habla, por ejemplo, de sibilancias, hay montones de recursos para poder comprender por qué se escucha una sibilancia en el broncoespasmo. Hay un montón de imágenes que muestran la construcción de la vía aérea en el asma, que compara una vía aérea normal de una vía aérea con constricción por broncoespasmo en el asma. Si a ustedes les parece pertinente agregar eso para explicar por qué se escucha una sibilancia, lo pueden hacer. ¿Tá? La idea es que ese muro quede ahí con material que les pueda ser útil a cualquiera. O sea, si yo lo miré y a mí me sirvió y me aclaró, seguramente un compañero también. Lo compartan ahí. Tampoco es cuestión de llenar de cosas así que no tienen ningún sentido, ¿no? Aquello que a ustedes les parezca pertinente para el tema, lo pueden poner como una colaboración para todos. ¿Estamos? Y eso es un trabajo colectivo y todos pueden utilizarlo si quieren. ¿Sí? Si hay algo que está mal, además, lo vamos a corregir o se lo vamos a sacar o se lo vamos a eliminar o le vamos a indicar cuál es el error. ¿Está? Pero en lo posible, si lo chequean bien, ¿está? Lo pueden utilizar. Y siempre traten de usar recursos que sean en alguna universidad o recursos que sean en alguna fuente válida. ¿Está? No usar a veces muchas páginas, pues nos vas a encontrar páginas de divulgación normal, así, no científica. Traten de usar algo que sea validado. ¿Estamos? Bueno. El tema, más o menos, ¿les parece que lo manejan? ¿Les quedó o no? ¿Sí? Hay mucho nombre, mucho término nuevo, sobre todo los hallazgos de los métodos clínicos. Eso, háganse cuadritos, algo que les quede bien claro las diferencias entre ellos. Bueno, nos vemos el jueves.
Bueno, los que están en Chao, profe. casa, Chao, profe. el muro queda armado ahí en la página. Lo mismo para ustedes, pueden agregar, consultar lo que deseen desde allí. ¿Sí? Bueno, Dale. gracias chicos por los que Dale, nos vemos. participaron. Chao, profe. Gracias, nos vemos el jueves. Chao. Chao. Chao, ¿Sí? profe. Chau, chau.